Bienvenido a este nuevo programa, bienvenido al canal. Una vez más estoy aquí para hablar de Marvel. Pero antes de comenzar quiero recordarte que no te cuesta nada darle like y suscribirte. Y a mí personalmente me motiva y me alegra ver que el programa tiene su apoyo. Una vez dicho todo esto vamos a ir comenzando. Hoy quiero hablar de un nuevo grupo de héroes que veríamos en el UCM y su participación en un futuro proyecto de este universo de héroes. ¿De qué grupo de héroes estoy hablando? De Excalibur. ¿Dónde veríamos la aparición de este grupo? En Thunderbolts. Ya mencioné en un programa anterior a este que los Thunderbolts acabarían mostrando una trama encubierta donde se vería que el gobierno de Estados Unidos estaría ordenándole a Valentina que usara sus Thunderbolts para reclamar el cuerpo del Celestial que hay en la Tierra, combinándose la trama secundaria de reclamar el cuerpo del Celestial con la que era la principal al principio de la película, capturar a los miembros del Escuadrón Supremo, encontrándose ambas tramas al final de dicha película, con un enfrentamiento entre ambos grupos donde el cuerpo del Celestial estaría en juego, encontrándose ambas tramas al final de la película, con un enfrentamiento entre ambos grupos donde el cuerpo del Celestial. Todo esto lo tienes en el programa anterior a este, así que si no lo viste y quieres más contexto, ve a verlo primero, porque el programa de hoy continúa donde lo dejé en el anterior. La batalla final entre los Thunderbolts y los miembros restantes del Escuadrón Supremo estaría llegando a su final. Sentry sería demasiado para Hyperion, y Princesa Poder y Halcón Nocturno no podrían hacer frente al resto de los miembros de los Thunderbolts. Pero las tornas cambiarían cuando un nuevo grupo de héroes llegaría al lugar, un grupo que apoyaría al Escuadrón Supremo y se enfrentaría a los Thunderbolts. ¿De qué grupo de héroes se trataría? De Excalibur. Ese grupo de héroes europeo que en los cómics está formado por mutantes. Como he dicho, en los cómics este grupo está formado por mutantes. Se conformó en primer lugar por Rondador Nocturno, Gata Sombra, Capitán Britannia y Meggan, formándose debido a la amenaza que representaba Tecnored y los Lobos de Guerra, cuando Fénix regresó a la Tierra tras escaparse de Mundo Mojo. Tras resolver dicha amenaza y tras la supuesta muerte de la Patrulla X, el grupo decidió seguir unido y trasladarse a Inglaterra, volviéndose con el tiempo la versión europea de la Patrulla X, con más miembros que fueron uniéndose al grupo con el paso del tiempo. En el UCM tendríamos que el grupo de héroes tiene un origen distinto y la formación de sus integrantes también sería distinta. Tan solo habría coincidencias con dos nombres. Uno de ellos sería Capitán Britannia, miembro original del grupo en los cómics, y el otro sería Caballero Negro, integrante de la amplia lista de miembros que ha tenido esta formación de héroes en los cómics. De los dos, Caballero Negro es el único que ya existe en el UCM, mientras que Capitán Britannia todavía no fue presentado, lo que haría que esta aparición del grupo de héroes en los Thunderbolts fuese su presentación. Y en parte también la de Caballero Negro, ya que no llegamos a ver nada del personaje en Eternals, tan solo nos mostraron que existe y está por pasar a la acción. Con Capitán Britannia y Caballero Negro ya tendríamos dos miembros para el grupo. ¿Quiénes serían los demás integrantes de la agrupación? Pues antes de ir con los demás integrantes del equipo, quiero hablar de quién dirigiría a dicho equipo. Y la encargada de reclutar a los miembros y dirigirlos sería la mismísima Sonya Falsworth. Creo que se dice así, Falsworth, no estoy muy seguro. Sonya es ese personaje que apareció en Invasión Secreta, vieja conocida de Nick Furia, actual agente del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, la cual parece ser la encargada por parte de Reino Unido de encargarse de los asuntos alienígenas y subhumanos, algo así como lo era Furia para el gobierno de Estados Unidos con S.H.I.E.L.D., pero en este caso lo sería Sonya para el gobierno de Reino Unido con Excalibur. Siendo así, debido a varios acontecimientos ocurridos en el UCM que provocarían que el gobierno de Reino Unido decidiera crear su propia división para controlar los asuntos relacionados a superhumanos y alienígenas. Dichos acontecimientos serían los siguientes. En primer lugar, el conflicto internacional vivido en Civil War, el cual expuso a los héroes al mundo entero, volviéndolos una fuerza de élite de asalto a dirigir de forma gubernamental por el peligro que los superhumanos podrían implicar para la sociedad si se les dejara actuar con libertad, dejando ver también lo beneficiosos que son ese tipo de agentes para los gobiernos. En segundo lugar, la derrota de los héroes ante Thanos en Infinity War, el cual demostró que incluso los héroes más poderosos de la Tierra, los Vengadores, podían perder ante las amenazas que había más allá de las estrellas. Esto le abriría los ojos a los gobiernos de todo el mundo, entre ellos al gobierno de Reino Unido, el cual vería que no puede confiar en los héroes de otro país para encargarse de las amenazas que también los afectan a ellos, necesitando su propio grupo de héroes que pudiera librar sus batallas. En tercer lugar, la aparición de Arishem al final de la película de los Eternals,
La aparición de ese celestial sobre el cielo le haría ver al mundo que todavía hay grandes amenazas fuera de la Tierra, por lo que de forma preventiva el gobierno de Reino Unido decidiría empezar a moverse y formar su propio grupo para poder afrontar esas amenazas superhumanas y alienígenas que podrían darse en el futuro. No solo crear una agencia que se encargue de asuntos superhumanos, sino tener también una fuerza de élite superhumana que pueda afrontar esos asuntos en caso de tener que hacerlo. Estos acontecimientos le habrían dado vida al proyecto Excalibur en el UCM. El nuevo orden mundial en el UCM son los superhéroes, y el gobierno de Reino Unido habría decidido tener los suyos, encargándole ese trabajo a Sonia. ¿Cómo comenzaría Sonia a formar su equipo? Pues tirando de archivos del gobierno de Reino Unido sobre actividades superhumanas. Esta sería la explicación de por qué Caballero Negro estaría en el equipo, y la razón de la escena final de este en Eternals. Sonia habría descubierto la existencia de Dan Whitman, último descendiente de la estirpe de los Caballeros Negros, decidiendo reclutarlo para su equipo, dando eso origen a la escena final de Eternals, donde vemos a Dan decidiéndose sobre si coger o no la espada que han portado con anterioridad sus antepasados, cuando de repente es interrumpido por una voz, que más tarde supimos que era la de Blade, lo que nos deja ver que estos dos personajes podrían ir de la mano en el UCM. Así que con el fichaje de Caballero Negro para Excalibur, Blade también podría haber fichado por ese equipo. El caso de Capitán Britannia podría ser parecido al de Caballero Negro. En los cómics, Capitán Britannia tiene un origen entre místico y multidimensional, porque su nacimiento tiene que ver con Merlín y un enviado de este al universo 616 para que éste engendrara al que sería futuro protector de Inglaterra, naciendo así Brian Braddock, más conocido como Capitán Britannia. Pero en el UCM podríamos tener que los orígenes de Brian Braddock están relacionados con Merlín, al igual que el origen de Caballero Negro, pero no tiene ese toque multidimensional que sí tienen los cómics, sino que podríamos ver que en algún momento del pasado, Merlín dotó a la familia Braddock de poder, pasándose ese poder de generación en generación, siendo siempre algún Braddock el campeón y protector de Inglaterra, hasta llegar a los tiempos actuales del UCM, donde la ascendencia de los Braddock se habría quedado en una familia rica de Inglaterra que viviría alejada de los tiempos del Capitán Britannia, siendo el actual descendiente de dicha familia Brian Braddock, quien poseería los poderes heredados de su familia, siendo descubierto todo esto por Sonia, gracias a los archivos que el gobierno de Reino Unido tendría, reclutando Sonia a Brian para formar parte de su equipo, tomando el manto como nuevo Capitán Britannia. El siguiente miembro del equipo sería alguien que ya vimos ser reclutada por Sonia. Hablo de Gaia, la hija de Talos, la Super Skrull del UCM. Ese personaje perdió su lugar en la sociedad humana y en la Skrull, no teniendo a dónde ir, encargándose Sonia de darle un lugar al que pertenecer al reclutarla al final de la serie, haciendo así el fichaje más importante para su equipo. El último miembro del equipo iría relacionado a una escena que también vimos en Invasión Secreta. En un momento dado de la serie, vemos que Sonia interroga a un Skrull, usando una especie de suero que resultó ser mortal para dicha Skrull. Cuando nadie tenía nada para hacer frente a los Skrulls, ni siquiera furia, Sonia apareció con una sustancia capaz de provocarles dolor. ¿De dónde pudo salir dicha sustancia? Del último integrante del equipo, la Doncella de Hierro. En Viuda Negra pudimos ver que este personaje era la mente pensante detrás de la Sala Roja, la científica de Dreykov. Y tras quedarse sin trabajo con la caída de la Sala Roja, ¿qué tal si acabó encontrando otro lugar al que prestar sus capacidades, siendo Excalibur ese lugar? La Doncella de Hierro es un genio y antigua miembro de la Sala Roja, por lo que no sería un mal fichaje para la organización, así como en su día Viuda fue un buen fichaje para S.H.I.E.L.D., siendo esta la posible explicación de por qué Sonia poseía un veneno capaz de hacerle daño a los Skrulls, cuando nadie tenía nada que pudiera hacerles especial daño a estos. De este modo tendríamos Excalibur, el grupo de héroes europeo del UCM, estaría compuesto por Capitán Britannia, Caballero Negro, Blade, Gaia y la Doncella de Hierro, con Sonia dirigiéndolos. ¿Por qué el grupo aparecería al final de la película de los Thunderbolts? ¿Por qué llegarían a la batalla entre los Thunderbolts y el Escuadrón Supremo? Por lo mencionado en el programa anterior a este. Porque otros gobiernos estarían tratando también de hacerse con el cuerpo del Celestial, buscando usarlo como nuevo recurso para sus naciones, siendo Reino Unido uno de esos gobiernos que buscarían hacerse con el Celestial. ¿Por qué justo llegarían para la batalla que se estaría dando entre los Thunderbolts y el Escuadrón Supremo? Porque estos últimos habrían avisado de las intenciones de Estados Unidos con respecto al Celestial,
Ya dije en el programa anterior que Halcón Nocturno se habría hecho con información del gobierno de Estados Unidos, para saber qué estaban tramando, decidiendo enfrentarlos al descubrir que querían hacerse con el Celestial. A lo que Halcón Nocturno, de forma preventiva, mandaría esa misma información a los demás gobiernos que también querían hacerse con el Celestial, lo que provocaría que el gobierno de Reino Unido respondiera con el envío de su grupo de héroes para impedir que Estados Unidos se saliera con la suya, mandando al grupo de Excalibur para apoyar al Escuadrón Supremo y detener a los Thunderbolts, lo que igualaría más la batalla, ahora con Sentry teniendo que enfrentar a Hyperion y a Gaia, mientras que el resto de los Thunderbolts habrían pasado de enfrentar únicamente a Halcón Nocturno y a Princesa Poder a tener que enfrentar también a Blade, Caballero Negro, Doncella de Hierro y Capitán Britannia, lo que complicaría más el combate para el equipo de Valentina. ¿Cómo se resolvería entonces el conflicto? ¿Cómo acabaría lo que sería una batalla entre dos equipos de héroes de dos gobiernos distintos? Pues con un final abierto que despierte el interés por ver más del UCM. En una batalla por un nuevo recurso mundial, cuando dos naciones estarían enfrentando a sus héroes, y más apretaría la batalla, lo peor que podría suceder habría sucedido. Sentry empezaría a perder el control. Creo que ese sería el final idóneo para la película, que no para la batalla. Que veamos a un Sentry cada vez más agobiado por la situación de enfrentar a Hyperion y a Gaia al mismo tiempo. Un Sentry que por primera vez desde la adquisición de sus poderes, no le sería fácil y sencillo enfrentar a alguien, sino que se vería agobiado ante la situación, provocando que se agobiara cada vez más, haciéndolo alterar cada vez más el combate, llevándolo a un estado de enfado e ira que lo acercaría cada vez más a perder el control, enfocándose solamente en acabar con los dos seres que tenía delante suya y no dejaban de golpearlo, lo que provocaría que éste perdiera el control y enfrentara a Hyperion y Gaia sin reprimirse lo más mínimo, comenzando a arrasar con toda la zona de combate, dañando tanto a enemigos como a amigos, arrasando con Hyperion y Gaia, quienes no podrían contenerlo, ante la atenta mirada de los mortales que luchaban en tierra y solo podían ver cómo Sentry cada vez luchaba de forma más agresiva y salvaje, siendo ese el cierre de la película, dejando el final de la película en una situación crítica para el futuro del UCM. Un Superman perdiendo el control en medio de una batalla que se podría considerar un conflicto internacional al tener en cuenta los equipos de héroes que estarían participando en ella y la razón de dicha batalla. Para mí el cierre ideal de la película que cierra la fase 5 y da paso a la fase 6, la fase donde supuestamente se acaba el UCM que conocemos hoy en día, debería de cerrarse de forma impactante. No ser solamente el final de una historia, sino un preludio de los acontecimientos que podremos ver en la última fase. Si la película acaba de esta manera, tendríamos una situación muy interesante en el UCM. Los países estarían en conflicto debido al nuevo recurso que apareció en la Tierra. Sentry habría demostrado ser un peligroso descontrol. Los trapos sucios de Estados Unidos habrían salido a la luz. Habría conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y el de Reino Unido. Gobierno de Reino Unido, el cual recordemos que tendría en sus filas a una Skrull, mientras que el gobierno de Estados Unidos abiertamente le ha declarado la guerra a cualquier raza alienígena que llegue a la Tierra, debido al conflicto que surgió en Invasión Secreta con los Skrulls, lo que haría que el conflicto entre ambos gobiernos fuese todavía mayor. Y eso es lo que necesita el UCM a día de hoy. Un final de película que deje en una situación complicada el mundo que deberá de afrontar el resto de películas. Y esas próximas películas desarrollar esa situación complicada con sus propias tramas. Básicamente lo que necesita el UCM es dar un acontecimiento importante a su universo compartido, y que ese acontecimiento afecte a las historias de ese universo. En fin, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el programa, y te hayan gustado también los dos programas anteriores que preceden a este, y la historia conjunta que hacen esos tres programas. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente, Marvelita. Hasta la próxima.